Ella, que solo quería ser vista sin afán de coronarse como la única en la lista. Ella, que es icono feminista, que promueve paz e incendio y te aporta perspectiva. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver. Os damos la bienvenida a nuestro podcast Campus Coeduca Gafas para la Igualdad, el podcast coeducativo de la Universidad Autónoma de Madrid. Este podcast es el resultado de un proyecto de innovación docente denominado Campus Coeduca Gafas para la Igualdad, dentro de la convocatoria 25-26 de proyectos Innova de la Universidad Autónoma de Madrid, que engloba propuestas orientadas a la mejora de la enseñanza del profesorado, del aprendizaje del estudiantado y de los recursos para la docencia utilizados. Es un podcast impulsado por el Grupo de Alumnado de Acción Feminista y Laboratorio de Coeducación GAAF Coeduv Lab, que está formado por un equipo interdisciplinar de profesorado y alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM y de profesorado de distintas etapas educativas de diferentes centros educativos con los que colaboramos. Si te interesa la igualdad, la coeducación, el feminismo, las historias invisibilizadas sobre mujeres y los proyectos que cambian la mirada hacia una perspectiva de género, este es un espacio para ti. En este episodio de nuestro podcast os vamos a presentar a María Teresa Calle. Maite nació en Madrid en 1988 y decidió estudiar Magisterio de Educación Física en la Universidad Autónoma de Madrid. Tras titularse, comenzó a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y posteriormente también estudió un máster. Al terminar su formación con un doctorado de Historia del Deporte, pudo compaginar sus dos grandes aficiones, la historia y la discapacidad. La primera de sus aficiones la lleva a cabo como profesora del Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana en la misma facultad de la que ella fue estudiante. La segunda afición la compagina siendo profesora de Educación Física en el programa ProMentor, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid en el que trabaja con jóvenes con discapacidad intelectual. En estos dos espacios, ella vio la oportunidad de comenzar proyectos relacionados con el feminismo junto a su alumnado. Desde el curso 2021-2022, Maite está liderando un proyecto coeducativo que pretende visibilizar un espacio vulnerable en el que se produce esa interseccionalidad entre menstruación, deporte y discapacidad intelectual. Por ello, en este episodio del podcast vamos a charlar con ella para que nos cuente en qué consiste este proyecto coeducativo que aúna menstruación, deporte y discapacidad intelectual. Maite, cuéntanos qué fue lo que te llevó a comenzar este proyecto coeducativo hace ya 5 años y a decirte a ti misma, tenemos que actuar. Hola Lola, pues efectivamente fue un tenemos que actuar, porque a través de la observación directa en mis clases de educación física con las alumnas del programa ProMentor, noté que de forma sistemática muchas jóvenes dejaban de entrar en la piscina o participar en deportes cuando tenían la menstruación. Y no solo era por el sangrado, era por miedo, por mitos o creencias erróneas y sobre todo por no conocer productos de higiene que les permitieran realizar actividades físicas en otros espacios, como por ejemplo el entorno acuático. ¿Qué caracteriza a estas jóvenes del programa ProMentor de las que nos hablas? Pues tienen entre 18 y 23 años y todas tienen discapacidad intelectual leve o moderada, son autónomas en los desplazamientos, es decir, que van a la universidad en transporte público, sin acompañamiento en la mayor parte de los casos, tienen un buen nivel de comunicación y sobre todo he de decir, al ser mis alumnas, que tienen una capacidad de aprendizaje y predisposición absolutamente increíble. Maite, ¿y cómo decidiste empezar con este proyecto coeducativo una vez que ya pudiste detectar esa necesidad? Mira, al principio simplemente pensé en dar una charla sobre menstruación en el aula a las alumnas de ProMentor, pero automáticamente pensé, oye Maite, que te llevan unos cuantos años las alumnas y te van a ver como una madre. Sinceramente comencé a tener inseguridades sobre dar yo la charla y luego pensé, oye, ¿y si lo dan las alumnas de magisterio que tienen la misma edad? Y ahí nació este precioso proyecto. ¿Qué alumnas de los grados son las que han estado implicadas?
He ofrecido este proyecto siempre como voluntario en 3 titulaciones diferentes, en el doble grado de Magisterio de Infantil y Primaria, en el grado de Magisterio de Infantil y también en el máster de Actividad Físico-Deportiva para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad. A veces han participado alumnas de 2 titulaciones y se han conocido en este proyecto por primera vez, compartiendo sus saberes desde las distintas titulaciones que cursaban y bueno, pues eso también ha sido muy bonito. En la mayor parte de los casos, pues participan alumnas de una sola titulación, pero sí es verdad que a lo largo de los años se han visto involucradas estas 3 titulaciones. Imagino que 5 años han dado para mucho porque es un proyecto que sigues llevando a cabo incluso en este curso también. Durante todo este tiempo, ¿cuáles han sido los pilares que habéis mantenido vivos? Este proyecto continúa siempre y cuando haya alumnas que de forma voluntaria quieran ser parte de él. Y todos los años he tenido alumnas que han querido, lo cual dice mucho de la calidad humana de nuestras jóvenes universitarias. ¿Y el objetivo principal del proyecto cuál es? Pues el objetivo principal de este proyecto es intentar erradicar las concepciones negativas sobre la menstruación, sobre todo. Queremos que la menstruación deje de ser una barrera para el deporte. Pero bueno, también vamos más allá porque buscamos potenciar su autonomía corporal. Les enseñamos que tienen derecho a gestionar su ciclo de manera digna y saludable. Y para ello, pues investigamos sobre productos de higiene femenina que muchas veces son invisibles para ellas, desde la copa menstrual y las esponjas hasta los bañadores y bragas menstruales, que son, por así decirlo, menos intrusivos. Esto que estás comentando es fundamental porque precisamente la falta de información que tienen las mujeres con discapacidad intelectual sobre el ciclo menstrual a veces deriva en el hecho de dejar que otras personas se hagan cargo de su ciclo menstrual. Exactamente. Pues con este programa aprenden, por ejemplo, a manejar aplicaciones móviles con las que gestionan sus ciclos menstruales. Aprenden a que cada fase del ciclo tiene, generalmente, no en todos los casos, unas emociones o cambios anímicos específicos. También comienzan a ser conscientes de la gran variedad de materiales de higiene menstrual que existen y de su utilización, y decidir si quieren utilizarlos o no, pero sobre todo conocerlos. Súper interesante, Maite. Ahora vamos a hablar de tus alumnas de magisterio. Ellas serán futuras maestras. ¿Cómo las transforma a ellas participar de forma voluntaria en este proyecto coeducativo? Bueno, Lola, esta es precisamente una de las partes más gratificantes. Por un lado, tiene un impacto positivo académicamente, porque aprenden a la vez que construyen el proyecto. Siempre, cada año, alumnas me dicen, oye, que yo no conocía estas cosas, que las he aprendido ahora que voy a dar la charla. Mis alumnas confiesan que al investigar para enseñar a otras, ellas mismas descubren aspectos de su propio ciclo que desconocían. Es decir, que de forma autónoma y responsable aprenden para poder difundir e incluso algunas han probado materiales de higiene menstrual nuevos gracias al proyecto. Por otro lado, a nivel profesional, aprenden a diseñar materiales inclusivos y a adaptar su comunicación. Tienen que transformar conceptos complejos en mensajes claros, apoyados en pictogramas y materiales visuales. Pero, más allá de todo ello, lo más increíble es el impacto personal. Cuando van al aula y todas juntas forman parte de la charla sobre menstruación y deporte y hablan con total libertad de cuestiones que antes no habían hablado delante de otras mujeres. Yo creo que esto genera comunidad y una sororidad. Claro, porque esto es como un aprendizaje circular, ¿no? No hay una jerarquía de yo sé y tú no, yo soy la que imparte y tú me escuchas. Por eso fomentamos que en los talleres no haya hombres, pues tenemos constancia de que ese espacio seguro y de confianza donde compartimos experiencias de igual a igual debe ser entre mujeres de edades similares. Sin embargo, las alumnas de este año me han comentado la posibilidad de realizar el taller solo para los alumnos del programa Promentor, porque se han dado cuenta de que tienen curiosidad, de que pueden ser aliados y de que la única forma de comprender a la mujer es conociendo sus particularidades. Así que el próximo reto es hacer la charla solo para hombres o de forma mixta, entendiendo también que existen ciertos riesgos o limitaciones en la libertad de comunicación en ese caso. ¿Y nos podrías contar ahora cuáles son esas fases del proyecto de una forma resumida? Claro, así si alguien más se quiere animar a replicarlo en otros entornos educativos, pues puede hacerlo. Pues en primer lugar, las alumnas voluntarias preparan una presentación PowerPoint que se va mejorando año tras año para que no partan desde cero y preparan un póster cada una de ellas con un tema sobre menstruación que ellas mismas deciden. Después tiene lugar la charla de unas 2 horas de duración. Allí llevamos la presentación PowerPoint adaptada a alumnas con discapacidad intelectual, los pósteres y los materiales físicos. Básicamente contamos con todo lo básico.
usos, aplicación y contexto de los materiales, el ciclo menstrual, aplicaciones móviles de registro menstrual y los temas específicos que cada alumna haya decidido profundizar para hacer su propio póster. En esta charla todas tocan los materiales, las copas, las compresas, tampax, esponjas, bragas, bikinis menstruales, el disco menstrual. Preguntan, comparten, etc. Y después realizamos los audios para los episodios del podcast e incluimos los códigos QR con esos enlaces en los póster. Y todo ello, junto con los materiales menstruales físicos, los exponemos en las vitrinas en la Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid en el mes de marzo, como actividad coeducativa que coincida con el 8M, que es el Día de la Mujer. Después, cuando retiramos el material de las vitrinas, lo divulgamos para que otros centros educativos se lo lleven y lo sigan utilizando en sus contextos. Esta última parte de transferencia es muy importante y se la hago saber a las alumnas cuando van a empezar el proyecto, que esos pósteres serán materiales que educarán a muchas mujeres y niñas y que tienen la responsabilidad de hacerlo todo lo bien que sepan. Por ejemplo, el año pasado la Fundación Prodis nos pidió llevar estos talleres a sus usuarias fuera del campus, o este año que han sido utilizados por un centro educativo fuera de la UAM. Mira, Lola, el primer año que expusimos la exposición me quedé sentada un rato observando los pósteres en la UAM y aluciné con la cantidad de mujeres, también hombres, pero sobre todo mujeres, que se pararon a ver los materiales tangibles que había expuestos detrás de las vitrinas. Es que muchas personas no han visto nunca en su vida una copa, un disco o una esponja menstrual físicamente. Y la verdad que eso impacta verlo en la Facultad de Educación. Así que yo creo que es una forma de normalizar, que eso también es contenido educativo. Efectivamente, Maite, si solo estuvieran expuestos los pósteres serían como un material más, ¿no?, de los que solemos tener en los pasillos de la facultad, pero precisamente tener los productos de higiene en físico parece que impacta y ayuda a normalizar la menstruación ante toda la comunidad universitaria sin importar el género. Por otra parte, me parece fascinante que este proyecto esté vivo y que cuando termina su uso académico en la facultad también continúa teniendo algún uso formativo en otros espacios educativos, ¿no? Sí, y ver que lo que empezó como una práctica de clase se convierte en una necesidad social real es emocionante. Estamos creando redes entre diferentes titulaciones y entidades intentando que puedan romperse tabúes y mitos respecto a la menstruación. También he visto que habéis integrado herramientas muy modernas en el proyecto, como la inteligencia artificial, en concreto Notebook LM para vuestras bases de datos. ¿Cómo ayuda esto en el proyecto? Claro, está claro que el proyecto se crea en el entorno académico y se debe fundamentar en bases científicas. Para ello, en este caso, las alumnas han recopilado una serie de artículos científicos con mi ayuda, tanto nacionales como internacionales, y se han incluido en un cuaderno, en una base de datos de Notebook LM, que es una inteligencia artificial, para chatear con esa literatura científica internacional y nacional sobre deporte, menstruación y discapacidad, que son los 3 términos que consideramos importantes en este proyecto, y poder fundamentar lo que dicen en sus charlas o en los pósteres que generan. Maite, y específicamente respecto a los audios que están creando para los episodios del podcast, ¿qué habéis tenido en cuenta en el diseño? Pues cuando comenzamos a pensar sobre cómo hacer los episodios del podcast, primero pensamos, pues con literatura científica, explicando el proyecto. Luego dijimos, pero vamos a ver, si el proyecto es con y para las alumnas de ProMentor, ¿cómo no van a estar ellas en los audios que se generen para esos podcasts? Y las alumnas del grado de infantil de este año me dijeron, Maite, tú no te preocupes, vamos a diseñar unos guiones de entrevista inclusivos donde las alumnas de ProMentor participen y nos puedan contar su experiencia en este proyecto. Y así ha sido. Además, después se animaron a participar 2 personas que están en periodo de prácticas en ProMentor y que estuvieron presentes en la charla porque también queríamos tener la visión de mujeres sin discapacidad intelectual y que son profesionales para que nos dieran su opinión sobre cómo habían visto la charla que dimos aquel día. Entonces, con todo ese material que hemos recopilado, se van a crear 3 episodios para el podcast que tratarán sobre 3 ejes fundamentales este año.
Uno, sobre mitos y leyendas, es decir, todo aquello que nos cuentan sobre la menstruación y que nos genera incertidumbre y miedo y no tiene base científica. En otro caso, sobre las emociones en las diferentes fases del ciclo, teniendo en cuenta que esto es muy particular en cada mujer. Y por último, sobre los diferentes materiales de higiene menstrual, teniendo en cuenta si son reutilizables o no y si se pueden utilizar en el agua o no. Pues Maite, muchísimas gracias por estos 5 años de compromiso con este proyecto de coeducación y este proyecto feminista. Proyectos así son los que construyen una universidad y una sociedad verdaderamente feminista e inclusiva. Gracias a ti, Lola. Para terminar, me gustaría decir que la educación menstrual es una cuestión de derechos y salud. Ver a mis alumnas comprometidas, ver a las jóvenes con discapacidad ganar seguridad en sus cuerpos y ver cómo la Facultad de Educación de la UAM se llena de estos materiales me confirma que estamos eliminando barreras importantes. Solo decir que agradezco enormemente al programa Promentor que valore este proyecto y que nos brinde su apoyo en todo momento, cada año. Y también quiero agradecer a las familias de las jóvenes que siempre apoyan a que sus hijas se formen y eduquen para ser autónomas y libres. Gracias, Maite. Si os habéis quedado con las ganas de conocer todo el trabajo realizado por las alumnas de Maite, os animamos a escuchar los 3 episodios del bloque temático Hablemos del ciclo, un podcast sobre menstruación, movimiento e inclusión, de este podcast Campus Coeduca Gafas para la Igualdad. Gracias por llegar hasta aquí en el episodio de este podcast Campus Coeduca Gafas para la Igualdad. Ojalá este episodio nos ayude a seguir cuestionando, aprendiendo y construyendo una educación más justa e igualitaria. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado, suscríbete y compártelo. Nos podrás seguir escuchando en el próximo episodio. Hasta entonces, ponte las gafas violetas y sigue mirando el mundo con otra perspectiva. Por las que lo intentaron, por las que lo lucharon, por las que no pudieron y a las que callaron, por cada una que un día decidió gritar. Hoy nos unimos todas, comienza el despertar. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver.